Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. Hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Orad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Bendigamos al Señor. Démosle gracias a Él, que es ese Dios de misericordia. Hoy jueves eucarístico sacerdotal, 25ª semana del tiempo ordinario. Hoy estamos recordando a San Wenceslao de Bohemia, mártir, príncipe de Bohemia. Gozó de una reputación de virtud. Nació cerca del año 907 en Stoczov, República Checa. Fue educado como cristiano por su abuela Santa Ludmila. Siendo muy joven, su padre murió. Su madre, una mujer pagana, asumió las riendas del reino e inició una persecución contra los cristianos. Tras una rebelión de los nobles católicos, la reina fue desterrada y Wenceslao fue proclamado rey. El santo vivió en el periodo en el que los checos apenas estaban abrazando la fe cristiana, por supuesto, y las actividades misioneras eran peligrosas. Él, profundamente religioso, contribuyó a la difusión del mensaje evangélico, promoviendo religiosa, y culturalmente a su propio pueblo, y por su bondad y rectitud se convirtió en el santo más popular de la República Checa. Wenceslao no solo transformó la sociedad checa en lo concerniente a la religión, sino también modificó el sistema judicial y redujo las condenas relativas a la pena capital o a la tortura. Fue el promotor de la construcción de la Catedral de San Vito en Praga, República Checa. Fue asesinado en una conspiración orquestada por su hermano Boleslao. Mejor dicho, no hay peor cuña que de tu propio palo. En una celebración de los santos Cosme y Damián, un grupo de nobles cayeron sobre Wenceslao y lo apuñalaron, pero el golpe de gracia lo dio Boleslao con una lanza. Partió a la casa del padre en el año 935, siglo X, ¿no? Siglo X. Bendito sea el Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Wenceslao. Sí. Wenceslao, mártir. El joven príncipe nació en Bohemia hacia el año 907. Personifica el ideal del héroe nacional.
valientemente comprometido en la promoción cultural y religiosa del pueblo eslavo. Cuando se derrumbó el reino moravio en el año 895, siglo IX, los príncipes bohemios, entrando en el juego diplomático de las potencias de ese entonces, se aliaron con el fuerte reino franco y, adoptando los principios de las antiguas civilizaciones, comenzaron el proceso de europeización de los estados de Europa Central. Líder de esta política de visión hacia el futuro fue el joven duque de Bohemia, Wenceslao. Él había sido educado cristianamente por la abuela Ludmila, venerada como santa. Tan pronto tuvo la edad requerida, sucedió al padre, después de la breve regencia de la madre Drahomira, mujer intrigante. Drahomira prefería al segundo hijo, Boleslao, y fomentó con todos los medios a su alcance la rivalidad entre los dos. Mal hecho. Nunca una madre debe hacer eso. Hasta el punto de llevar al segundo a mancharse con el grave delito del fratricidio. En la mañana del 28 de septiembre del año 935, mientras Wenceslao salía de casa para ir a misa, Boleslao, que lo esperaba en un lugar solitario con un grupo de cómplices, de compinches, calanchines, le saltó encima para herirlo por la espalda. Ave María Purísima. El joven rey, que todavía no tenía 30 años, detuvo el golpe y echó mano a su espada, pero cuando se dio cuenta que el asesino era su hermano, bajó el arma, murmurando: podría matarte, pero la mano de un siervo de Dios no debe mancharse con el fratricidio. Mira eso. En cambio, el hermano sí lo mató. Fue asesinado por los sicarios de Boleslao, pero el que dio el golpe letal fue el hermano Boleslao. Este ejemplarísimo príncipe cristiano anteponía sus deberes religiosos a los del soberano, hasta el punto de llegar tarde a una importante asamblea de Worms convocada por el emperador Otón, porque estaba en misa. No era raro ver al joven rey mezclado con otros fieles, con los pies descalzos durante las procesiones penitenciales. Impuso a su cuerpo la dura disciplina del cilicio y las diarias mortificaciones. Fue considerado como un rey renunciatario por haber buscado la alianza con los poderosos francos limítrofes, pero el mismo hermano Boleslao que le sucedió después de haberle mandado asesinar, comprendió esa política realística y la siguió. Boleslao comprendió el error de valoración respecto de su hermano, hacia quien la devoción popular creció de día en día por los prodigios que se obraban sobre la tumba del mártir, venerado inmediatamente como santo, el primero de los pueblos eslavos. Wenceslao, mártir, bendito Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabanzas al Todopoderoso. Y el Todopoderoso es el Señor, sí, el Señor, el Todopoderoso. Bendito seas por siempre, Señor. Alabado sea, Señor. Wenceslao, duque de Bohemia, no cumplía aún los 30 años de edad cuando fue asesinado por su hermano. En medio de una corte de costumbres bárbaras, se distinguió por su austeridad y su gran amor a los pobres. Su tumba en la Catedral de San Vito, en Praga, se convirtió muy pronto en un centro de peregrinaciones
proclamado santo en 1670, siglo XVII. Bohemia, Hungría y Polonia lo honran como patrono. Sí. Bendito sea Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga, dice el Señor. Mateo capítulo 16, versículo 24. Te alabamos, Dios de los profetas y los mártires, de los pobres, los perseguidos y los aplastados por el único delito de amar el bien y la justicia. Así fue Juan Bautista, testigo fiel de tu verdad. Su testimonio se unió al de Jesús, tu Hijo, y al de Cristo se ha unido y se une el de tantos profetas y mártires, audaces testigos de tu reino y de los derechos del hombre a quien tú amas. ¿Qué dice el texto? Construyan el templo para que puedan complacerme. Ageo fue profeta precisamente en este periodo de la vuelta del destierro, junto con otros personajes claves como Zorobabel o Josué. Levantó su voz porque los recién vueltos no parecían tener mucha prisa en reconstruir el templo. El profeta los anima que todos colaboren en la tarea que es urgente, para que sirva como punto de referencia para todas las demás dimensiones de la reconstrucción nacional. Estamos en el año 520 a.C. Ya habían transcurrido 18 años de la vuelta del destierro. Se ve que las casas propias sí las habían reconstruido, y bien, pero el templo no. Pasaba lo contrario que con David, que tomó la decisión de construir el templo porque le sabía mal vivir en una casa lujosa sin haber edificado antes un templo en honor de Yahvé, aunque el profeta lo disuadió de la idea que llevaría a cabo su hijo Salomón. Ageo dice a sus contemporáneos que el templo, símbolo de los valores religiosos, debe tener prioridad en esta tarea de la nueva instalación en Judá. Lo que le sucedió a Israel se debió en gran parte a su infidelidad a la alianza. Ageo quiere que no se repita la historia, descuidando la vida de fe, manos a la obra. A Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Entre la misión de los 12 y su vuelta gozosa, el evangelista Lucas, siguiendo a Marcos, introduce el pasaje que el virrey Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, se pregunta por Jesús. Pero Lucas no narra a continuación la brutal ejecución del Bautista por orden de Herodes. Este aparece en el texto lucano como bastante escéptico e incrédulo respecto de Juan, mientras que en Marco se muestra respetuoso con él. Capítulo 6, verso 20. Y en Mateo disimula sus intenciones asesinas por miedo a la gente que quería a Juan. Capítulo 14, verso 5. En el fondo, Herodes no acepta ninguna de las versiones que corren entre el pueblo sobre Jesús. El Bautista redivivió. El Bautista redivivo, sí, el término es redivivo. Elías reapareció, o alguno de los antiguos profetas vuelto a la vida. Se limita a constatar un hecho: a Juan lo mandé decapitar yo, y plantea un interrogante: ¿quién es este? Jesús
del que oigo semejantes cosas y tenía ganas de verlo, frívolo e incrédulo, pero curioso y astuto, porque se interesaba por Jesús. Más tarde Cristo lo califica de zorro, cuando los fariseos le digan: vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Lucas capítulo 13, versos 31 y siguiente. Llegado el proceso de la pasión de Jesús, tendrá Herodes ocasión de conocerlo personalmente, cuando se lo remitan a Pilato. Al enterarse de que Jesús era Galileo, entonces el tetrarca, que esperaba verlo realizar algún portento, le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió palabra. Herodes lo despreció y, burlándose de él, lo remitió de nuevo a Pilato para meditar. ¿Qué me dice el texto? Los valores éticos y religiosos son también hoy sintomáticos para saber cómo entendemos la historia y el futuro de la sociedad, aunque lo cierto es que no nos atrae más lo aparente y lo material, y sentimos pereza por lo espiritual. Sí, señor, esa es la gran verdad. No se trata solo, como tampoco era el caso en tiempos de Ageo, de levantar materialmente las paredes de un edificio, sino de renovar la actitud de alianza con Dios y las costumbres coherentes con ella, de no dejarse llevar solo por intereses materialistas, sino de cuidar también los valores humanos y religiosos, según el proyecto de Dios. La prosperidad económica es importante, pero no es lo principal en la vida de una persona o de una comunidad. Eso sí está bien claro. No es lo económico lo que tiene que primar. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día, jueves eucarístico y sacerdotal. Usted le decía cómo la prosperidad económica es importante, pero no es lo principal. Y lamentablemente hoy le estamos dando esa prioridad a lo económico, a lo material. Ese ha sido el problema de Colombia. Por eso toda esta lucha fratricida, ese afán de dinero, ese afán de quererse hacerse rico de cualquier manera y de cualquier forma, de cualquier medio. Miremos bien. Qué bueno que nosotros nos preocupemos del templo, pero no nos quedemos solo en el templo material, sino que entendamos que nosotros también estamos llamados a ser templo, que también nos preocupemos por nuestra vida, cómo llegamos a ser piedras vivas, lintos sonta, dicen, piedras preciosas, que pueden ayudar a la construcción de ese templo espiritual. Ante Jesús siempre ha habido reacciones diversas, más o menos superficiales. Entonces unos creían que era Elías, que ya se había anunciado que volvería. Jesús afirmó claramente que este anuncio de Malaquías, capítulo 3, verso 23, se había cumplido con la venida del Bautista, su precursor. Otros, que había resucitado Juan o uno de los antiguos profetas. Por parte de Herodes, el interés se debe a su deseo por presenciar algo espectacular. Otros reaccionaron totalmente en contra, con decidida voluntad de eliminarlo. En el mundo de hoy, por parte de algunos, también hay curiosidad y poco más. Otros buscan lo maravilloso, el milagrero, cosa que no gustaba nada a Jesús. Para otro, Jesús ni existe. Otros lo consideran un superhéroe, o un gran hombre, o un admirable maestro, y algunos lo consideran un guerrillero. Para reflexionar, nuestro deseo de ver y de escuchar a Jesús es para obedecer a su palabra, o por pura curiosidad, autodefensa y control, como en el caso de Herodes. Y ahí para reflexionar, danos, Señor, valentía para vivir nuestra fe, para seguir y confesar a Cristo con nuestra palabra, nuestra vida y nuestro amor a los hermanos. Bendito Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Alabado sea el Señor. Sembraron mucho, recogieron poco. La liturgia de este jueves nos indica que debemos cuidarnos, pues somos templo de Dios, morada de Dios, o más bien naóstero, santuario de Dios. Él habita en nosotros. Tenemos que cuidar este templo del Espíritu Santo por medio de la oración, la reflexión personal, la palabra de Dios y los sacramentos. Herodes no sabía quién era Jesús y deseaba conocerlo, pero nosotros sí sabemos quién es Jesús y que solo Él tiene palabras de vida eterna. Tomemos hoy la decisión de abrirle el corazón y que la vida no solo se convierta en un anhelo, sino en una acción de comprometernos con el anuncio del reino de Dios. Buscar a Jesús no es conocer su vida, saber qué ha hecho y qué ha dicho. Encontrar a Jesús es cambiar de vida, porque Él nos transforma. Encontrarlo es amar al prójimo, hacer vida en cada uno de nosotros sus enseñanzas. La palabra de hoy nos muestra que estamos llamados a obedecer el querer de Dios, pues en nuestras obras Él se glorifica. El destino del hombre sin Dios es esforzarse mucho y lograr poco. El tiempo que le dedicamos a Él es el mismo tiempo en el que Él trabaja en nosotros. Esos momentos de intimidad con el Señor nos ayudan a conocerlo y a identificarnos con su palabra y con su misión. Por eso en nuestro corazón debe estar siempre el deseo de querernos encontrar con Jesús, pues grandes y asombrosas son sus obras en nuestra vida. Lo único que debemos hacer es darle el primer lugar, sí, el primer lugar, el primer puesto a Dios, claro. En todo lo que hagamos, sí, todo, Él es el primero, number one. No podemos dejar entrar en nuestro interior el egoísmo de querer vivir pensando solamente en nuestro propio bienestar. Señor Jesús, te damos gracias porque nos invitas a coger la buena noticia de la vida que tú nos otorgas. Te pedimos que nunca dejemos de buscarte. Tú eres el único que puede darle sentido a nuestra vida. No dejes, Señor, de llamarnos por nuestro nombre y de enviarnos a nuestros hermanos alejados de ti para anunciarles que estás vivo y presente en la iglesia. Haz que nuestra fe contagie a quienes no te conocen, para que dispongan su corazón a un encuentro personal contigo. María, Madre de la Vida, Mujer de la Pascua, intercede por cada uno de nosotros, para que seamos hombres y mujeres de oración y comprometidos con la evangelización y la construcción del reino de tu Hijo. Sí, reino de tu Hijo, reino de amor y reino de paz. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Hoy comenzamos la profecía de Ageo, la lectura de Ageo. El año segundo del rey Darío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo: este pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo, y es momento de vivir en casas lujosas, mientras que el templo es una ruina. Mira, contundente el profeta, ¿no? Contundente. Y es cierto, muchas veces nosotros nuestra casa lujosa la pintamos y planteamos alguna actividad pro templo y todo el mundo rehúsa. Todo el mundo, miremos.
Lo está diciendo el profeta. Ahora pues, esto dice el Señor del universo. Piensen bien en su situación. Sembraron mucho y recogieron poco. Comen y no se llenan. Beben y siguen con sed. Se visten y no entran en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del universo. Piensen bien en su situación. Mira, nos llama a ser autocríticos, reflexivos, o como dicen los psicólogos hoy, hacer esa mirada introspectiva. Suban al monte, traigan madera, construyan el templo, me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 150. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria, canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de que oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un detalle: Herodes tenía ganas de verlos. ¿Hasta qué punto nosotros somos cristianos de eso? De ganas. Cristianos de emoción. Ojo, como el Alcácer que se sube, se baja. Cristianos que simplemente se quedan en eso. Ojo que este cristianismo no es nada bueno, de emociones. Que nos quedamos simplemente en la emotividad. Tenemos que ir mucho más allá de la simple emotividad. Recuerda que estamos en este mes de la Biblia. El sábado es San Jerónimo. Se termina ya este mes de la Biblia. No olvides hacerte a tu Biblia. Aprovecha la promoción, 20,000 pesitos. Pero también adquiere Minuto de Amor para que ayudes a la formación de los futuros presbíteros, sacerdotes. Adquiere tu almanaque, un almanaque bíblico que trae las lecturas. Mira, qué bueno que te alimentes espiritualmente, te rodees de cosas espirituales. Tratemos de aprender en la tierra esas verdades cuya consistencia permanecerá también en el tiempo. San Jerónimo, Epístola 53:10. Bendito Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se mira cómo construyen el templo y me complaceré en él. El Señor invita a que construyan su casa, pero ellos se preocuparon más por tener sus casas lujosas. Y el profeta, que debe asumir esa tarea, denuncia esto. El profeta habla. El profeta es el hombre de la verdad. El profeta se compromete con la verdad. El profeta no puede callar. Y hoy necesitamos muchos profetas. Profetas que anuncien, pero profetas que denuncien. Profetas que hagan ver las cosas, que hagan mirar las cosas, que hagan reflexionar, que sean esos profetas que el Señor quiere que sean. No profetas que callan, no profetas que se hacen cómplices, no profetas
que se vuelven perros mudos. De ninguna manera el profeta no puede callar. Si los hombres se callan, las piedras hablarán, dice la palabra. Hermanos, el Salmo, el Señor ama a su pueblo. Eso no nos puede quedar ninguna duda. Tenemos que tener esa certeza de que el Señor nos ama. Por eso la invitación del Salmo a expresar nuestro amor, a expresar nuestra gratitud al Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Y un cántico nuevo es expresión de alegría. Un cántico nuevo es expresión de gozo. ¿Hasta qué punto necesitamos nosotros cantar un cántico nuevo? Resuene su alabanza en la asamblea. Sí, que resuene esa alabanza. Alaba al Señor, como hace María, que alaba al Señor, que bendice al Señor. ¿No? Que se alegre Israel por su Creador. Y que tú, hermano, hermana, encuentres la alegría en el Señor. No en las cosas del mundo, no en las cosas efímeras, no en las cosas pasajeras, porque eso no te da felicidad. Solo el Señor. Y Él lo dice, tu vida no depende de tus bienes, ni los bienes te dan seguridad. Alaben su nombre con danza, sí, danza, expresión de alegría, de júbilo, de gozo. Cántenle con tambores y cítara, porque el Señor ama a su pueblo, cierto ama, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Canten jubilosos, canten, cante, alaba, bendice, glorifica al Señor. Mira cómo Herodes, la conciencia parece que le acusa. La conciencia. La conciencia le señala. Y por eso se siente incómodo. Mira. Y trata de ver quién es Jesús, pero no tiene una idea bien clara. Lo confunde con Elías, lo confunde con algún otro profeta, pero él es consciente de que a Juan lo mandó a decapitar. ¿Quién es este? ¿Quién es este? La pregunta que se hace. ¿Quién es Jesús para ti? Nadie ama lo que no conoce. Si no lo conoces, no lo puedes amar, no lo puedes seguir, ni puedes ser su discípulo, su discípula. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezca en la paz del Señor. Dios los bendiga, los acompañe en este jueves eucarístico y sacerdotal.